al menos una fruta, una guayaba, una mora, quizá un poco de pimienta. A los 11 imaginé que si daba una manzana, recibiría al menos la promesa de no ser despojado de otra. A los 15 me di cuenta de que si doy una manzana, puede que no reciba nada. Ahora veo que si doy una manzana, puede incluso que reciba algo más valioso, una bala, por ejemplo, que es de acero. Buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro primer evento presencial, luego de más de 2 años, aquí en las instalaciones del Círculo Psicoanalítico Mexicano, sede Ciudad de México, para el evento El Retorno de la Confusión, Psicoanálisis y Literatura. El CPM se ha caracterizado por abrir fuentes de diálogo con otras disciplinas, entre ellas la literatura. Hoy nos toca, en este aniversario del nacimiento de Freud, recordarlo como un hombre culto, erudito, que justo en este tema de la literatura nos hablaba sobre el creador literario, el fantaseo, se zambulló en la deriva de Jensen, etc. Bueno, sin más preámbulo, les presento a nuestros participantes de esta noche. Andreas Ilg es psicoanalista y crítico literario, ha impartido clases y seminarios de la UNAM, la UIA y Dimensión Psicoanalítica. En la Casa Editorial del Siglo XXI publicó Hamlet, Entre el duelo y el deseo, psicoanálisis, literatura y filosofía de la historia. También a María Alejandra de la Garza, quien inició su formación en psicoanálisis en el Círculo Psicoanalítico Mexicano, institución en la cual es miembro activo e imparte seminarios en la propuesta de formación de esta institución desde hace más de 20 años y donde además cumplió la función de presidenta del 2011 al 2015. Participa en grupos de reflexión y lectura de psicoanálisis en México, de la École Acadienne de Psicoanálisis, y en Francia. Tiene experiencia clínica a nivel privado, practica el psicoanálisis desde hace más de 30 años. Algunas de sus publicaciones en coordinación y coautoría son El jugar del psicoanalista, Memorias del 8º Simposio del CPM, compiladora de psicoanálisis y cine, antología de cine comentado y debatido, tomo 3, coautora del libro Desafíos en la clínica psicoanalítica actual, coautora del libro A 100 años de introducción al narcisismo, coautora del libro Psicoanálisis en tiempos de la pandemia, en 2020, en vías de publicación. Y finalmente, pero no menos importante, Salomón Chon, formado en el estudio del Talmud, renunció a la carrera de rabino para dedicarse a la crítica psicoanalítica y a la escritura. Autor del poemario Escardillo, de la colección Filiputenses 2020, en Argonáutica 2021, por el que obtuvo la mención honorífica en el 7º Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Actualmente cursa estudios de doctorado en el Colegio de Saberes. Y bueno, tratamos de hacer una actividad en modo conversatorio, entonces no sé si Alejandra, que es de la casa, le gustaría comenzar con alguna... Sí, claro que sí. Me parece muy bien esta modalidad de conversatorio porque así vamos cada quien, ¿no?, enriqueciendo la reflexión del otro. Bueno, quería iniciar mi participación diciendo que me siento muy honrada que me haya invitado Salomón a platicar, a hablar con este pretexto, este excelente pretexto de su texto Escardillo acá, entre nosotros y acá en casa, que también es un lugar donde él nos estuvo acompañando y estuvo atravesando la propuesta de formación. Admiro mucho su capacidad de lectura y pudimos ir teniendo una relación que hizo que además le tuviera un gran afecto, tanto así que estoy aquí de manera presencial, lo cual no había hecho en 2 años. Después de esta introducción, me gustaría leer Yo sugiero, quizás el micrófono no con nosotros, pero con los que están
en el Zoom, no sé si se escucha. Está sin ahí, ahí ¿Sí se escucha? Sí se escucha. Sí, podemos ponerlo así, mira, para que esté más cerca. Bueno, me gustaría iniciar con un texto que está incluido acá en Escardillo, que es, que se llama a veces 20 puros al día, son solamente 20 puros al día. Operación principal con anestesia endovenosa y sedantes, corte por el medio del labio superior, luego en torno a la nariz hasta su altura media, corte amplio en torno al tumor en la mucosa de la mejilla, las estructuras óseas del maxilar inferior y superior que debían extirparse se marcaron con perforaciones, uniéndose estas mediante cortes de sierra y cancel y cincel, resección de gran parte del maxilar superior derecho, de la parte posterior de la cresta alveolar, de la mucosa de la mejilla y de la lengua del lado derecho, cobertura de la falta mediante una capa de piel, injerto de Kierch, tomada de antebrazo izquierdo, ablación de algunos pólipos benignos en las cavidades maxilares a fin de prevenir una posible complicación. Las suturas se realizaron con pelos de caballo. El profundo agujero que quedó en el maxilar superior se llenó con una masa de stent, conos de cera, colocación de la prótesis, duración de la operación 7 horas. Freud se recuperó y rápidamente, al tercer día del postoperatorio, podía comer bien. Y bueno, abro la lectura de esta parte del libro porque hoy conmemoramos los 160 años del nacimiento de Sigmund Freud, ¿no? Y precisamente este texto que incluye acá, pues Salomón hace alusión en una descripción bastante fuerte y bastante cercana, muy real, sobre esta operación que sufrió Freud, y a pesar de lo cual después pues escribió gran parte de su obra, incluyendo la segunda tópica, más allá del principio de placeres, en fin, con una capacidad de sublimación y además con una necesidad de no dejar de escribir. Y me parece que por ahí va también el camino de Salomón, ¿no? De no cesar de dejar de escribir. Entonces, bueno, quería abrir con esto y también para conmemorar a Freud este día, me pareció buena la coincidencia. Por otro lado, a ver, algunas de las ideas para después platicar entre todos. Primero, ¿qué es escardillo? Escardillo es una herramienta para deshiervar, eliminar malezas, ¿no? También se le llama cavador, también se usa no solo para limpiar hierbas, sino también para cavar, para hacer agujeros. Para hacer agujeros, a lo mejor para plantar o a lo mejor para buscar. Creo que ahí está cierta polisemia que está incluida en la narrativa del texto. ¿Qué es cáustico? Cáustico, por un lado, es que destruye los tejidos, pero la acepción que está cercana y que está muy auténticamente tejida en toda esta narrativa, en todo este trabajo de escritura de Salomón, es la crítica, lo irónico, lo agudo. Y por ahí también dicen lo malintencionado, dice el diccionario. Yo lo cambiaría lo malintencionado por algo que me gusta más, que es lo irreverente. Entonces, partiendo del título, que me parece que nos da como la guía de ruta, ¿no? De lo que va escribiendo acá Salomón, plantearía o diría que en todo su texto, como me suele pasar con la poesía, he de decir que yo no soy especialista en poesía, me gusta porque en momentos de duelo leo a Miguel Hernández, a veces leo a Apollinaire, a veces leo a Octavio Paz, pero así que diga soy especialista en poesía, pues no. Pero sí hay una sensibilidad, ¿no? Que te permite decir cómo me gusta este texto, por lo que vas sintiendo, por las emociones por las que te va llevando en sus distintas temáticas. Y eso sí me pasó con el texto de Salomón, ¿no? De repente me pasó que me provocaba ternura, cuando convierte la canción de Caminito a la escuela
en otro viaje de su infancia, de repente me conmueve cuando habla del nazismo y de su madre que le dice, vamos todos juntos, no solo tú y yo, sino todos juntos, y así, ¿no? Ahora comentaré algunos textos más, pero a lo que voy es que sí me movió una serie de emociones y dije, qué hermoso texto. Yo ya conocía a Salomón y evidentemente en el texto se tiene el valor cuando se escribe a exponerse. Y Salomón también sabe exponerse en este texto, y para eso se necesita tener la valentía de hacerlo. Porque ¿qué es lo que sucede cuando uno se enfrenta frente a la página en blanco? Pues te da miedo, te da angustia. ¿Y ahora qué escribo? ¿Y qué tal que me va a salir qué? Y cuando uno se atreve a ir escribiendo, te das cuenta que lo que sí sale en el texto es algo que está más allá de lo que quisieras decir, que es algo muy íntimo. Entonces, el que se dedica a escribir y quiere escribir siempre está en esa continua exposición. Esa sería como la segunda línea. Por otro lado, el conversatorio. Salomón propuso que aquí conversáramos. Creo que su texto también pone en acto un conversatorio distinto, ¿no? Está en inglés y en español, muy lindo ahí, ¿no? Traduce. Eso me pareció muy original. También está una parte en español con textos de inglés y hay otra solo en inglés al final. Eso me di cuenta. Pensé que todavía no había acabado el libro y me empiezo a leer todo en inglés y dije, si esto ya lo leí. Entonces me di cuenta que también ahí había un diálogo entre dos lenguas, a lo mejor entre dos lenguas maternas, entre dos lenguas raíces tuyas, entre dos lenguas que son importantes, obviamente, ¿no? Eso ya nos contarás después y te hacemos algunas preguntas. Pero también está el diálogo entre la poesía y la literatura. De ahí yo creo que el título que se propuso para esta actividad se va marcando una tensión entre literatura y poesía. Está la poesía por un lado, que requiere de un ejercicio distinto al debate. En ese sentido, me parece que la poesía es como lo que concentra, es como la semilla, ¿no? La poesía es el género de la verdad. En la poesía el sujeto se lanza a escribir desde lo más íntimo de sí mismo y me parece que hacer poesía en cierta forma se asemeja cuando uno está recostado en diván y empieza a asociar. Si se grabaran esas sesiones, muchas son bastante poéticas y no digamos literarias. Entonces, por un lado está este género de la verdad en donde cada palabra cuenta. La poesía, cada palabra cuenta, es como la semilla, y sin embargo, después de decir en el párrafo de una poesía una verdad que te asombra, que incluso te puede perturbar, después se pone la parte irreverente. Pero no hagan tanto caso a eso, ¿no? Y empiezas a hablar, ¿no? Esta analogía que haces de si se cuentan los pelos rojos de las vacas rojas, ¿qué pasaría si tienen pelos blancos, tal? De manera que así también haces mucho más ligero el texto, con esta broma, con este recurso al humor. El tercer comentario. Que ahora. ¿Nos interrumpimos o no nos interrumpimos? Pues yo nada más quería hacer un cuarto comentario, si quieres, y ya. Y luego, algo que me llamó mucho la atención algo que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho, porque además me trajo, me acordé de algo. Hay un texto por acá que pones, en donde pones nowhere, 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 en una forma como hexagonal, y al final hay un agujero en blanco, ¿no? Entonces, en nowhere, nowhere, yo decía, ¿dónde he visto algo similar? ¿Dónde he visto algo similar, ¿no? Y entonces me acordé del cuento del cuervo de Edgar Allan Poe. En el cuento del cuervo de Edgar Allan Poe no dice nowhere, 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 sino que el cuervo le dice al doliente que está llorando la pérdida de su amante y que está descendiendo a las profundidades de la locura, le dice nevermore, nevermore, nevermore. Hice una analogía con esto y los poemas que están alrededor, porque me pareció que estaba ahí lo que podría decir Lacan, que es la ansia, la falta, el agujero, eso real, a lo cual se trata de la palabra, ¿no?
Y me fui a leer a Edgar Allan Poe, que lo había leído hacía muchísimos años, y dije, ah, mira, aquí está, ¿no? Entonces, también esas resonancias permiten tu texto a otras lecturas, ¿no? A otros escritos, y dependiendo de qué de los significantes. Lo último es esta, me parece, cuestión de simbolizar. Creo que algo que atraviesa todo el texto es el poder simbolizar. El poder simbolizar, pues a lo que a todos nos cuesta más trabajo simbolizar, que es la muerte del padre. Entonces ahí está una frase que me impactó mucho que dice, ahorcar al padre con la cadena de los significantes. Y me recordó a mi primer paciente niño, cuyo final de análisis consistió en eso. Consistió en poder matar simbólicamente. No voy a agarrar el caso clínico porque hay que conversar, pero digamos que eso también me pareció como un hilo conductor muy, muy profundo y que nos permite pensar varias cosas, que además hacen resonancia con nuestro psiquismo y con nuestra historia, ¿no? Eso sería por lo pronto para continuar la conversación. Sí, vamos poco a poco tomando calor, no necesitamos un poco de aire para tal vez esto empiece a moverse más. Sí, efectivamente, ahorita que mencionas, Alejandra, justamente la cuestión del nowhere con Nevermore de Poe, es decir, estas cuestiones de alusión son muy propias, ¿no? En el campo literario como poético también. Una palabra lleva a otra, tal vez en ese sentido, incluso lo que mencionaste ahorita, ¿no? En el diván más poético que literario, sobre todo por, digamos, una forma más en el sentido de lo que se produce en forma asociativa, pero justamente en torno a ese nowhere, yo me acuerdo que esto, nowhere, aparece en este jarón, ¿no? Así, sí, luego hay como es en 43, si podemos hacer... si lo puedes mostrar, ajá. 43. Ah, no, ya aquí está la otra. Yo me lo puedo quedo con poner por en los esta borreguitos que me gustan mucho en la portada. Entonces, a ver dónde está. Bueno, no sé, pero ahí está. Ahí se puede apreciar. Luego hay otro poema que es, digamos, de imagen con whole, ¿no? Whole, entero, y de repente hay whole, donde cayó la doble U. Esta cuestión de que caiga la doble U aparece en otros momentos, ¿no? Con wheel and what, the heel and head. Y estos pequeños pasajes donde cae la letra, donde la letra de repente se mueve, me parecen muy interesantes y me han llevado justamente yo, con el conversatorio, yo hice toda una cosa, una trama, no para leer, obviamente, sino para guiar un poquito mis ideas, porque yo luego voy de pie a pa, de nowhere a who knows where, yo recuerdo este pasaje justamente porque también me había llamado la atención. Y en la primera página de Escardillo, en la primera página de mi Escardillo, leo quizás mi figura favorita del Talmud, porque es algo, escuchamos hace ratito que toda una preparación, formación en la lectura de textos sagrados, la discusión de textos sagrados, pero también en esto de Jabrutá, que muchas veces habíamos comentado, que es hacer comentarios en común. Entonces, de alguna manera nos encontramos Jabrutá discutiendo tus sagradas letras. Y aquí leo, quizás... Hago un paréntesis nada más. Adelante, magnífico, así ya Nada más estamos tomando... ¿De qué se trata la Jabra? El Talmud no se estudia como se leería cualquier texto normal. Uno con el libro
sino en parejas. Entonces se sientan dos personas, que esa es la jauluta, es la pareja, el amigo. De hecho, viene del arameo, que significa amigo. Entonces se sientan los dos amigos, que además ahí se dan discusiones muy acaloradas, a veces enemistades también. Y se sientan los dos y lo leen en conjunto y lo discuten. Esa es la jauluta. Qué lindo, porque subrayas con esto que estamos en un ámbito amical, amistoso, de platicar en ese conversatorio. Entonces, bueno, leo, porque no fui a otro lado. Leo en mi escarrillo. Quizás mi figura favorita del Talmud es aquella que aparece cuando una pregunta se considera irresoluble. Tikkun. No se sabe con certeza qué significa. Una hipótesis plausible es que viene del arameo, tikkun, que se sostenga, es decir, la pregunta. Que se sostenga la pregunta. Es algo muy bello y creo que de alguna manera tu texto permite que en primer lugar surjan preguntas y que esas preguntas se sostienen a lo largo del texto. Con where, what, who, how. Yo agregaría whence and whither, donde puede caer la W también. Tenemos hence, de dónde, a dónde. Hither the notion, con eso empiezas. Escardillo. Y si yo dejo caer a hence and hither, la W lleva eso, pero tengo otras dos preguntas. Who and how. Y a mí me hace un pequeño giro literario, también por Freud, con eso rumbo, para platiquemos un poquito más. Si cae la W de who, quién, y how, cómo, queda al final la interjección marinera. Ho, land ho, westward ho, northward ho. Y hay una que es muy bella, es Beckett. Beckett tiene un poema que se llama Worstward ho, es decir, rumbo peor, ¿no? Worstward ho, pero iba ho, ¿no? Y van los marineros, ho, vamos todos para allá, Worstward, no importa. Aquí no es este el sentido, sino es como rumbo a lo incierto. Y rumbo a lo incierto también por eso esa pregunta se sostiene sin que conduzca en línea recta a una respuesta, ¿no? Y creo que es algo muy bellamente zigzagueante en tu texto, que todo el tiempo nos topamos con nuevas sorpresas. Esto me lleva a conmemorar el natalicio de Freud, que hiciste ahorita, Alejandra, 6 de mayo, 160 años nació Freud. No. Sí. Nació 56, ¿no? 156 años. 150. Y yo partí, mi parte aguas, mi forma de zarpar, yo digo adrede, fue con un texto de Freud, de 1915, sobre la guerra y la muerte. La muerte es todo un tema. Mencionaste la muerte del padre, difícil de tramitar, ¿no? Con una cadena significante. Puedo hacer muchas cosas, ¿no? A ratito tal vez habrá oportunidad también volver sobre este verso, ¿no? Estrangular a tu padre con una cadena significante. Lo bello de esto es la ironía, justamente, que escande, estrangular a tu padre y de repente aparece la cadena significante, ¿no? Es decir, como si en la lista, frente a quien fantasea con estrangular a tu padre, que es todo un tema porque es tan infinitivo, diría, bueno, ¿con qué herramienta? A ver, voy a abrir mi maletín de conceptos psicoanalíticos. Mira, una cadena significante, ¿no? Porque toma esta materialidad. Y eso es lo bello, es decir, este corte nos sorprende. Entonces, en Freud, en ese texto, que es, sobre todo la segunda parte, se llama Nuestra actitud hacia la muerte, ¿no? Es la segunda parte de ese texto sobre guerra y muerte de 1915. Freud dice,
toma de un lema de los mercaderes hanseáticos que dice, navigare necesse est, o necesse est si es de medieval, ¿no? Y vivire non necesse. Es decir, vivir no es necesario. Pero una vez que vives, pues navegar es indispensable. Tienes que navegar. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa navegar? Yo creo que ahorita que hablé de los marineros, la interjección, vamos para allá, quién sabe dónde, que además podría permitir a, ¿ven? Voy de día a paz y no tengo un pequeño guión, pero bueno, tal vez es lógico. Un poema. Navega. Con el aire que nos tomamos, hay también vientos, ¿no? No siempre soplan en popa, ¿no? A veces son un siroco del sur, un boreas del norte, un levante, un quién sabe de dónde, y nos dejan perdernos en el mar Adriático. O no, pues, en el antiguo lago de este altiplano de México. Por cierto, tiene un minuto, me acuerdo, cuando hice investigación sobre crónicas de la Ciudad de México, encontré un texto que decía Guía de navegación en el Valle de México. Sí, hay un libro que es una guía de navegación en la Ciudad de México, que es una joya. Y es de 1850, algo así. Bueno, entonces, regresando con la navegación y perdiéndonos un poquito con los marineros, digo, sí, tal vez es vía Freud con estas referencias de lo que noto también, y con eso termino esta pequeña intervención, la cuestión del riesgo. Dijiste, Alejandra, es una forma de exponerse, y eso implica un riesgo. No necesariamente el riesgo de poner lo más sagrado en peligro, que es la vida, dice Freud también en ese texto, sino de una forma, toma un riesgo de plasmar algo íntimo sobre la hoja, que puede ser eso, ¿qué hago aquí? ¿Cómo plasmo la letra? ¿Y cómo me dejo seducir también por la letra? Creo que es una parte muy rica de tu texto y nos seduces a quienes nos asomamos. Hay mil cosas más, pero aquí para que Chávez, ¿tú quieres decir? No. Yo, a propósito de las metáforas marinas, quiero no naufragar porque son muchas cosas que me gustaría comentar, pero una de ellas es, creo, me hacen pensar en el momento en el que escribí Escarbillo. Y de hecho estaba aquí en el círculo estudiando. Yo creo que el libro se terminó más o menos en 2017, hace un ratito ya. Y en esa época estaba de alguna forma frente al pantano espeso de la teoría psicoanalítica. Sigo frente al pantano espeso de la teoría psicoanalítica, pero estaba muy metido obviamente en lecturas de cosas como Freud y Lacan, ¿no? Y yo sentía que esto, lo pienso por lo que decía, sale de lo que esto le referencia la pregunta también, la navegación, el riesgo, lo lúdico, sentía muchas ganas y mucha necesidad de tomar cierta distancia de ese modo de generar sentido que es la teoría psicoanalítica y buscar otros modos de comprensión, otros modos de estructurar y ordenar el mundo, que creo que eso es algo que está muy presente en el libro porque además hay una experimentación formal muy marcada, ¿no? No cada poema, pero muchos poemas son formalmente distintos entre sí. Hay poemas visuales, poemas en verso, poemas en prosa, poemas que son una especie de plagio en donde, de hecho, de la cita que leíste de la operación de Freud, ese es un texto que yo tal cual obtuve en un libro sobre la enfermedad de Freud y le puse un título, ¿no? Entonces hay muchas estrategias formales en el libro. Y bueno, habían estas ganas de jugar y me hace pensar en algo que antes de venir acá me acordaba de que hay una carta de Freud a Fliess de febrero de 1900
en la que Freud le termina diciendo a Fliss que se está como preparando para leer a Nietzsche, no sé qué significa eso, pero se estaba preparando para leer a Nietzsche y que espera encontrar en Nietzsche las palabras para todo aquello que permanece mudo en él. Y yo creo que esa ha sido un poco mi búsqueda, imagino la búsqueda o parte de la búsqueda de muchos de los que estamos aquí, o tenemos relación con el psicoanálisis y la literatura, ¿no? Que creo que ahí es donde a lo mejor veo un punto de encuentro. Creo que tanto el psicoanálisis en su vertiente clínica y teórica, que son muy distintas, empezando por la cuestión de la oralidad y la escritura, que eso es lo que viene a cuento a propósito de esto de la literatura. Tanto el psicoanálisis como la literatura creo que se preocupan de alguna manera de funcionar como rutas para encontrar modos de darle expresión a aquello que permanece mudo. Que además nos lleva, creo que, a una paradoja, ¿no? Porque uno podría pensar entonces que no hay a veces mucho nuevo que descubrir ni en el psicoanálisis ni en la literatura, porque si uno busca darle palabras a lo que está mudo, entonces lo que está mudo ya está en germen, está en otro modo de existencia. Y creo que hay tensiones pues medio paradójicas de repente, en donde cómo ocurre que uno encontrándose con un texto o en su análisis puede ir más allá de lo mudo y caer de pronto en un lugar, en un espacio, en un registro propiamente creativo, ¿no? Entonces, bueno, estos son comentarios como más que pensaba de escucharlos. Sí, pues justo me das la apertura ahorita con el momento en el que fue creado este libro. A mí yo tengo un particular aprecio al texto porque me parece como una suerte de testimonio de tu pasaje por la formación, pero en el que afortunadamente tus compañeros de generación participamos. Entonces, hay como guiños, es un trabajo muy creativo, pero hay guiños, ¿no? A ciertas preguntas que se plantearon en determinados seminarios, a ciertos textos, ¿no? Y el carácter con el que tú los trabajas, bueno, pues es muy lúdico. Yo pensaba cuando lo leía, bueno, ¿por qué algunos, no sé, tenemos como testimonio una foto, por ahí un artículo? ¿Por qué no podemos tener algo tan creativo como eso, no? Una posición irreverente respecto al psicoanálisis, y es todo un tejido, ¿no? Que requiere, pues, estar familiarizada con los conceptos psicoanalíticos, pero también no sé, o sea, darse esa apertura a no decir, ay, la cadena significante, ¿cómo se atreve a cuestionarla, ¿no? A jugar con eso. Y bueno, pues para mí es una bocanada de aire fresco. Espero que la metáfora, la analogía no sea muy burda, pero pues yo lo encuentro como una suerte de plataforma, ¿no? Tu libro como Netflix, porque uno puede encontrar cosas que despiertan distintos afectos, ¿no? Hay cosas como esto del Talmud que yo no entiendo, ¿no? Pero digo, se escucha interesante, ¿no? Pero hay otras que definitivamente digo, es que esto es de las calcomanías de la espalda, ¿no? De que hace alusión a un escrito de Lacan. Digo, wow, ¿no? Porque si los psicoanalistas, el psicoanálisis apunta a que la creatividad está del lado de la mentalidad, que hay que alcanzarla, que el humor es una de las tantas salidas a las vicisitudes funcionales, ¿por qué no hay más trabajos como este? Y bueno, hasta aquí por ahora. Sí, me parece muy bien lo que dices, Raquel, ¿verdad? Eso de la formación psicoanalítica, justamente, formación también, talleres que has tenido con Luigi Amara, me acuerdo, tan caros para ti, ¿no? Que te han hecho transitar, como dices, vía metafórica, marinera, por este espeso pantano de la teoría psicoanalítica. Y yo me pregunto, bueno, claro, ¿cómo se hace? Tal vez una plataforma, porque una plataforma en un espeso pantano no se hunde. Me acuerdo también con Freud, de Fluctuat nec nagitur, ¿no? Que decía, flota, mas no se hunde, ¿no? Refiriéndose al psicoanálisis. Pero más o menos se salva ahí. Y a veces, pues, en el pantano se sumerge en todo eso, ¿no?
no tiene la capacidad, como el barón de Munchausen, que es una figura literaria muy interesante del siglo XIX alemán, que en el pantano se dice, bueno, caí en un pantano y no encontré una rama para sacarme, entonces me saqué de mi propio chongo, ¿no? Me salen del pantano. Eso no ocurre más que en la ficción literaria. Es una joya. Y yo creo, y eso sería otro comentario con Freud, ¿no? Y con la teoría psicoanalítica, por eso en Freud aparece tan a menudo en la literatura. Y particularmente en un texto como el que mencioné hace ratito, ¿no? Esa segunda parte sobre nuestras actitudes hacia la muerte. Es decir, ¿qué hace con la muerte? Pues la literatura nos enseña un montón de cosas, ¿no? Claro, realiza el duelo de alguien que uno ha perdido, ¿no? O de otro tipo de pérdidas, pero es la literatura que da lugar a eso. Podrás sacarse del chongo de un aprieto, ¿no? Sostener una pregunta en forma de dejar caer una doble U a la where para decir, pues al menos estoy aquí, here, ¿no? The where I here. Entonces, este juego con la letra poético, literario, creo que aparece también en Freud. Freud no es un adorno, no es una forma decorativa en sus textos, o algún recuerdo repentino, claro, Heine decía esto, no sé, Poe, ¿no? Comenta esto, entonces hago una referencia, sino son campos que se abren de pensamiento. Entonces, permiten y agilizan el pensamiento, y eso atraviesa Freud de inicio al fin, y mucho más que la filosofía, porque mencionaste justamente la referencia a la filosofía, y Freud siempre tenía una forma de sospecha temorosa con respecto a esas ideas que sabía si les da entrada a esas ideas, iban a desviarlo de su propio rumbo de pensamiento, ¿no? Lo dicen muchas cartas, Schopenhauer, Nietzsche, Spinoza, etc. Entonces, es todo un tema. Entonces, preparando para leer a Nietzsche me parece genial para todo lo que parece mudo en él. Es hermoso, es decir, lo que da palabra da un campo enorme a silencios, a cosas mudas. Por eso también espacios blancos, ¿no? En los poemas visuales está la bellamente ominosa carta al padre, que yo considero más kafkiana que la de Kafka misma, en el sentido de todos esos quiasmas que aparecen como interrogantes, incógnitas, enigmas. Me decía, ¿qué es eso? Y cómo, bueno, hay mil más de cosas, pero ibas a decir algo. Eso, por favor. Bueno, en esto que mencionabas, ¿no? De que hablaban de Nietzsche, ¿no? Que Freud iba a leer a Nietzsche, me parece que se quedó en una intención. Como luego nos sucede a todos los mortales que nos quedamos con la intención de leer a un autor, y de repente merodeamos por sus fronteras y nos sorprende lo que encontramos en ellos. Y me parece que eso es lo que visualizaba, como que él mismo, también hay cartas que escribe a algunos de sus discípulos, no sé si era Ferenczi, que fue el último que leí, donde le dice, suena tan parecido a mí, o sea, está como diciendo casi que prefiero no contaminarme, ¿no? Pero a lo que voy con esta anécdota es al tema del fantasma, de los fantasmas. Cuando llegamos acá de manera presencial, pues somos pocos hoy, esperemos que en las próximas actividades seamos menos, y creo que el ser pocos tiene que ver con los fantasmas. Los que estamos también tienen que ver con los fantasmas, y tú dijiste curiosamente, y por aquí andan fantasmas, ¿no? Creo que también el tema del texto tiene que ver con los fantasmas en la tensión entre literatura y psicoanálisis, porque son dos formas distintas de abordar los fantasmas, ¿no? A través de la literatura, es a través de la ficción, es una forma de jugar, ¿no? Del fantaseo y de jugar y de hacer realidad las fantasías. Nosotros podemos crear en la escritura lo que queramos, en literatura, el cuento que queramos, la historia que queramos. Y la diferencia me parece ahí, en este juego de los fantasmas, es que ambos les dan consistencia a los fantasmas.
Pero sobre todo el psicoanálisis, nuestro trabajo en psicoanálisis es darle consistencia a nuestros propios fantasmas. En la medida en que sentimos que por ahí merodean, ¿no? A lo mejor nos acostumbramos a que sigan merodeando por ahí, moviendo cosas, como si fuera un cuento de García Márquez, pero a la hora de apalabrar y de ponerles nombre, nuestra posición frente a los fantasmas es distinta. Entonces ahí creo que hay un punto de tensión entre psicoanálisis y literatura que es muy, muy enriquecedor. Si se es psicoanalista, tú eres crítico literario, ¿no? Te dedicas también a la literatura y tú escribes, creo que hay un puente de una riqueza impresionante entre los dos. Se me estaba ocurriendo decir otra cosa, pero ya se me olvidó y me acuerdo y participo. Pero eso es lo que quería mencionar en cuanto a esto. Yo podría seguir, sí. Porque de hecho yo recuerdo que algo de lo que me llamó la atención del círculo cuando estaba viendo en donde estudiar psicoanálisis fue esta propuesta que había, creo que todavía hay, no sé si ya ha perdido un poco de fuerza, pero de lo que llamaban aquí fronteras del psicoanálisis, ¿no? Sí. Que era el psicoanálisis con el diálogo que sostiene con otras disciplinas. Yo lo pienso quizás más que como fronteras, como los grandes y prominentes vecinos del psicoanálisis. Y qué vecinos más prominentes que la filosofía por un lado y la literatura por el otro, creo. Y a propósito de eso que mencionabas también, Ale, de Freud, de pronto como medio fóbico, no se vaya a contaminar de las ideas o los pensamientos de otros autores, yo más bien sentía muchas ganas de contaminarme, ¿no? Y por eso, esa fue una de las razones por las que decidí en el círculo. Y aquí creo que está esa contaminación todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que busco es ensuciar de la forma más limpia posible estos dos modos de discurso. No todos los poemas versan no tienen que ver con psicoanálisis, pero hay mucho de teoría y de pensamiento más o menos teórico al que se le da forma a través de los poemas. Que a propósito de la forma, de hecho, una de mis etimologías creo que favoritas es la de ficción, que mencionaba Andrea, ¿no? La ficción literaria. Y yo diría la ficción psicoanalítica. Ficción viene de una palabra latina, que Andrea seguramente sabrá pronunciar muy bien, fingere, Andreas, que a su vez viene de alguna raíz indoeuropea que tiene que ver de modo muy concreto con las etimologías suelen conducirnos a este lugar como muy visual y concreto, ¿no? Y también por eso tan disfrutable y tan iluminador. Esta palabra indoeuropea de la que viene el fingere latino, la ficción, tiene que ver con darle forma a la arcilla. Y eso me regresa un poco a lo de Freud tratando de ponerle palabras a aquello que permanece vivo en él a través de Nietzsche, a través de diferentes estrategias. Esa arcilla que somos, que es más o menos informe, que es el mundo, que vamos modelando y moldeando y ficcionando. Y pues sí, creo que preguntas que a mí me interesan mucho son ¿cómo ficciona el psicoanálisis y cómo ficciona la literatura? Y además la literatura, bueno, es una palabra gigante que abarca demasiadas cosas. Pero por lo menos creo que hay algunas claves que a mí me interesan y yo he ido siguiendo, que es pensar en conceptos versus pensar en descripciones, en narraciones, no se me ocurren otras palabras ahorita, pero creo que es una forma distinta de ficcionar, ¿no? Y hay algo en la forma de ficcionar teórica del psicoanálisis que, regresando también a esta sensación que tenía que ver jugar, que me hacía sentirme un poco apretado, ¿no? Tomando demasiado en serio la ficción teórica y olvidando esos otros modos de ficcionar que no necesariamente son menos iluminadores, ¿no? Sino que simplemente se estructuran a partir de otras lógicas. Ahí quería comentar algo, que esto que dices de la arcilla me pareció muy hermosa imagen, porque en esto de la arcilla, recordé el texto que tienes ahí donde tu madre te pregunta y me resaltó sobresalió para mí en este momento esa frase de vamos todos juntos. Entonces, en esto del psicoanálisis, digamos, en esto somos todos arcilla y todos vamos conformando algo desde distintos lugares. Y finalmente, me acordé de una frase de Manomí,
creo que era Maus Manoni la que decía, o Octave Manoni, que la teoría psicoanalítica era una ficción. Y eso se fue repitiendo entre distintos psicoanalistas, ¿no? Toda teoría es una ficción, y la psicoanalítica. Y además, si tomamos en cuenta las diversas teorías psicoanalíticas, esa es la otra, ¿no? No es solo un psicoanálisis, sino que hay diferentes miradas y lecturas que conforman esa arcilla, y a la hora de que cada uno de nosotros la amasa, digamos, de alguna manera, metafóricamente, para escuchar al paciente, hacemos lo que creativamente se da desde nuestra cadena de significados, porque nuestra cadena de significados tiene que ver finalmente con nuestra profesión. También ahí se amasa la arcilla con esa cadena propia y singular. Sí. Y la cadena significante vuelve, esa cadena significante cada vez menos ominosa, cada vez más reconquistada por la teoría. Vamos a salir muy liberados. Es también esto que efectivamente permite apalabrar o dar imagen vía escenario fantasmático, etc. Algo que en lo real puede ser ominoso, complejo de ubicar. Esta cuestión ficcional en ese sentido también, es decir, darle palabra, esculpir con la palabra, modelar eso, implica a su vez que uno deja huellas, ¿no? Y eso es, bueno, ya como, ¿qué digo? Alberto Giacometti, justamente en sus figuras de arcilla, deja justamente la huella dactilar con este amasar, esculpir, trazar, hacer pequeñas incisiones, etc. Da forma a la arcilla, me parece hermoso en relación con lo que dices. Si tú también dejas huella ahí propia sobre la hoja, que te sirve de alguna manera como soporte material para poder esculpir. Hay ahorita me acordé que creo que viene muy bien al caso porque hay una narración antiquísima que es la hija de Butares, no me acuerdo de su nombre. Butares es un artista romano, siglo II, no me acuerdo bien. Y la hija sufre la pronta partida a la guerra de su amante, sabe que muy probablemente no lo va a encontrar. Entonces prende un quinqué, se lo acerca, se proyecta su sombra sobre el muro y ella dibuja sobre el muro la silueta de su amante. Y dice, hay un investigador que tiene un texto bellísimo que se llama Breve Historia de la Sombra, que dice, es el inicio de la pintura, Stoigita se llama. Y Pascal Quignard retoma esta narración de la hija de Butares y dice, justamente lo que pasa ahí es que ocurre algo con esta imagen que empieza a bifurcarse el amor por quien parte a esto que queda como huella. Y ahí sí, Butares luego hace de esto un bajo relieve y se queda como en una escultura, ¿no? Un tipo de escultura. Lo que le da un nombre a esa imagen sale de la pared, vuelve a aparecer. Y Pascal Quignard dice, eso somos fantasmas. Justamente de esta forma somos fantasmas. Y el deseo en relación con los fantasmas queda ahí, ¿no? Y bueno, no me quedo con más porque Pascal Quignard luego va con desideratio, que es de sideral es en relación con las estrellas, entonces es un cielo sin estrellas, el deseo, que es bellísimo, que podría llevarse a su vez a Blanchot, pero ya me voy de piapa, como dije, me pasa muy seguido. Pero retomando la cuestión del Fingere, justamente en relación con este moldear la arcilla, me parece muy sugerente también para la ficción psicoanalítica, ¿no? Con la cual lo mencionaste. Es decir, perderle un poquito esta seriedad en relación con la formación de conceptos claramente definidos y empezar a amasar esto un poco, crear descripciones, crear otros dispositivos de poder navegar con
La rosa del viento teórico. Yo estaba pensando en esto de la arcilla, que bueno, aquí que Gonzalo y yo referimos, porque él considera que no se quiere tomar muy en serio este trabajo, pero yo creo que se lo toma muy en serio, que hay un montón de horas de trabajo detrás de ahí y que el texto no es un mero collage, ¿no? Tiene forma, tiene elegancia y creo que esa arcilla está pues llena de una apropiación conceptual, de un trabajo que ahí está. Y bueno, no sé, quisiera leer otro de mis textos favoritos. Al principio leí uno, quisiera leer otro, si me lo permites. Yo pensaba leer esos dos que tú leíste, Rich. ¿Sí? Sí, de hecho. Pues ahí coinciden, ya ves. que yo primero mi Si quieres, lo leo también. Si quieres, lo leo. Pues léelo tú. Sí, las palabras de Para que se imaginen cómo eran estas ganas de... Hay muchos chistes además locales, privados, de psicoanalistas en este poema. No creo que se sostenga en eso, pero para los psicoanalistas... ¿Qué página es? Es en la 96 del Rojito. Y bueno, yo la tengo también. También, bueno, yo quiero insistir en esta parte novedosa y fresca del texto, porque me parece que en psicoanálisis hay, pues precisamente soluciones que son muy complejas, ¿no? Que lleva tiempo como entenderlas, ¿no? Más a la hora de articularlas con la clínica, y muchas veces desafortunadamente lo que se escucha son repeticiones de eslogan, ¿no? De que se dicen frases una y otra vez pensando que si se las dice con mucha convicción, con mucha seguridad, entonces se habla como de esta comprensión. Sin embargo, me parece que acá encontramos algo distinto, ¿no? Justamente ese camino recorrido por los conceptos, pero renovados. Bueno, este se llama Carta 69. Caro Belén, quiero confiarte el gran secreto que poco a poco se me fue revelando en las últimas semanas. No creo más en el pan francés. Me resulta inverosímil que todos los padres abusen de sus hijitas mientras las mamás preparan un desayuno completamente inaceptable desde el punto de vista calórico. Cambiando de tema, reproduzco para ti las palabras que encontré en un libro. Belén Fliss tuvo una existencia muy completa. Nació, se equivocó y murió sin sufrir decrepitudes. ¡Ja! Si supiese. En lo que a mí me atañe, querido amigo, prefiero pasar a lo que realmente importa. ¿No te parece curioso que 23 más 23 más 23 den 69? Tuyo, signo. Postscriptum. Anexo un registro de todas las fechas en que mi esposa y mi tía Esther han tenido su regla. El orden alfabético de las entradas responde al abecedario. Sí, eso juguetón, justamente. Lúdico, lo mencionaste tan. Esa es la cuestión también. Como. Incluso, ahorita que hablo del movimiento, me viene otra vez la cadena significante como un pequeño oso. ¡Qué borrego cae! Yo caí de nuevo. Al azar. Al azar y al azar. Significante como un látigo que azota la ortodoxia. Además, miren cuántas cadenas sacamos de esta cadena. Yo quería mencionar algo. A ver, perdón, por favor. No, pero en todos estos juegos con la cadena significante creo que a mí me da la impresión de que se cumple algo también de la intención, que es en la medida en que uno descoloca un concepto o lo recontextualiza, lo pone en un lugar al que supuestamente no pertenece, de pronto aparece todo esto, ¿no? Y creo que hay algo de ese juego también en el libro, ¿no? Tratar de hacer estos injertos de un lugar a otro para que broten hacia diferentes lugares, como ahorita, que todos están muy divertidos con la cadena significante, y podría haber sido algo de mucho más tedio, ¿no? Y de una rigidez lacaniana un poco más. ¿Qué es eso también, no? Justamente, decía, extraer un concepto de su rigidez, e incluso, puede llegar a ser de una repetición de fórmula osca, burda,
Decía, es la cadena significante, extraerla de ahí, de su uso ad nauseam, puede dar, digamos, completamente otro campo. Cuando mencionaste Wilhelm Fliess, tuvo una existencia muy completa. Nació, se equivocó y murió sin sufrir de creditudes. Me acordé directamente cuando tú me pediste la semblanza, Saló. Y yo le dije, Bonn, nació en Bonn, vive en México, morirá en Beijing. Yo dije, pon eso de semblanza. Porque lo bonito de esto es, puede causar ciertos estremecimientos, pero lo bonito de esto es la introducción de algo inesperado. Nació en Bonn, vive en la Ciudad de México, trabaja en tal, publicó tal, da clases, de repente se interrumpe con algo insólito. Claro, uno puede llegar a preguntar a qué lleva, por qué se dijo eso, pero al fin y al cabo, como es canción lúdica, interrumpe un trayecto que puede ser solemne, presentación de alguien, y de repente abre un campo lúdico, un campo inesperado, y creo que de esta manera, como aparece aquí con Wilhelm Fliess, es lo que atraviesa el texto muy a menudo. Pequeñas interrupciones, el pan francés, y luego justamente el abuso, ¿no? Totalmente, ¿no? Es decir, el abuso mientras, ¿no? Es decir, todo está en orden, se prepara el pan francés, en el cuarto contigo, suceden cosas. Después se come pan francés en familia, muy rico. Entonces, todas esas cosas son interrupciones muy ricas, que no solamente nos abren la pregunta cómo usamos nuestro bagaje conceptual, sino somos capaces de interrogarlo de manera, mencionaste hace rato también lo irónico, ¿no? Y lo irónico con la crítica. Sí, ¿no? Crítico, irónico. E irreverente. Pero también, como decía, creo que ella me cachó, ¿no? También quizás a veces con un exceso de reverencia que hace que me lo tomo quizás a veces tan en serio que hace falta también jugar de este modo. Pero ahí yo quería introducir algo, que sí, evidentemente está lo lúdico, pero evidentemente también está la seriedad del texto, y tú eres así también, ¿no? Y porque de repente el otro día platicando con un amigo, con unos amigos con los que trabajo, él es precisamente escritor, poeta, y esto me pasó una cita que creo que queda contigo, ¿no? Que dice que esto, ¿no? Lo de la poesía, que escribir poesía, dice, es escribir como una bestia y corregir como una bella. Y hay un poeta por ahí uruguayo, Bocanera, que menciona, al escribir, y les dicen escribir poesía, es dejarse fluir a la noche bajo el brío de la ginebra, cada quien toma lo que quiera, puede ser el mezcal, y corregir a la mañana bajo el amparo del mate, ¿no? Bajo el amparo del café puede ser también. Pero entonces ahí se marcan como las dos funciones o como los dos empujes al escribir, ¿no? Escribir lo que surge. Y yo ahí consigo, estaba leyendo un libro de Carrer, de yoga, que ahora ha tenido mucha mención y crítica, y en donde dice, igual que otros escritores, a mí me gustan los escritores, los que escriben y dicen tal cual lo que sienten, que dejan fluir y convertir en escritura esto. Y mencionaba que otro criticaba esta vertiente. Me parece que tú haces eso, pero a la vez que dices lo que sientes, lo que te surge, después a la mañana lo corriges como una bella, lo corriges pero concienzudamente y haces el recorte de eso, ¿no? Resguardando tu estilo irreverente, que creo que está en el mundo y que parte de tu transcurrir por la vida, el resultado ha sido ser irreverente. Yo eso lo admiro mucho, esa irreverencia. Y esa irreverencia, ahorita la conecté mucho con las fronteras. Cuando tú dijiste, me gusta contaminarme en las fronteras, creo que sí, esa es una de las características del círculo psicoanalítico. Desde el origen, la pasión del círculo en la primera generación era contaminarse en las fronteras. Así como se estaba leyendo a Lacan, leer a Lévi-Strauss, leer literatura, leer filosofía, leer a Foucault,
y mezclarlo, o sea, eso de contaminarse con las fronteras. Y creo que muchos tenemos esa huella o pretendemos seguirla conservando, ¿no? Por eso Raquel es una de ellas, también Sinaí, que intentamos insistir en las fronteras nuevamente. Creo que eso sí, allí hubo una coincidencia, ya había una pasión en ti por eso y encuentras un lugar que posibilita eso, porque me parece que la vida está hecha muchas veces de azares y de coincidencias. Yo tengo una pregunta, un esbozo de pregunta, porque más que mi pregunta articulada es como unos comentarios que me arrojan a cierto desconcierto, y no sé si tal vez puedas arrojarnos sobre eso. Cuando uno lee ficción, o al menos desde mi lectura, bueno, pues hay un encuentro con un autor y ese autor probablemente tenga encuentro con futuros lectores. Y tú en una ocasión en la formación me decías que la poesía era tremendamente subjetiva. Yo te comentaba que me sentía que no tenía esa sensibilidad para la poesía, ¿no? Esto de la filosofía tiende más al universal, no es lo subjetivo, que era como muy limitado. Sin embargo, en estas letras yo me sentía tremendamente convocada y sentía que estabas haciendo cierto lazo con la comunidad psicoanalítica, con esos coordinadores con los que a veces había desencuentros, a veces encuentros con tus compañeros y compañeras de formación, incluso con los profesores de psicoanálisis. Entonces, ¿qué me podrías decir de eso? O sea, ¿cuál es el lazo con el otro en este texto? El lazo con el otro en este texto, bueno, voy a arrojar como lo pusiste, porque, a ver, o sea, ahorita estaba pensando es que he estado pensando mucho en la clínica, en su dimensión de oralidad y lo que eso significa, ¿no? El hecho de que lo que ocurra ahí es casi estrictamente del orden de la oralidad. Después se puede pasar a escritura, evidentemente es una cultura con escritura, pero en ese espacio es predominantemente oral, el intercambio. Y una de las diferencias entre oralidad y escritura es que la oralidad requiere de un otro. Seguramente se le pueden hacer notas al pie a este comentario, pero para platicar necesitas a un otro, para escribir o para leer no necesariamente tú, que haber necesitas un otro para leer, ¿no? Pero no tiene que estar ahí contigo en el cuarto. Pues sí, no sé qué estoy hablando, la verdad, pero creo que el libro sí es un intento de vinculación, entre otras cosas, con un potencial y posible lector, al que me gustaría de algún modo incluirlo y mostrarle algo de mis experiencias a propósito de esta plática, por ejemplo, con el psicoanálisis, ¿no? Otro, digamos, mi sesgo muy personal o ese ángulo en el que yo intento mirar y ahí creo que hay algo Fíjate que ahí hay un elemento que acabas de mencionar, que creo que es importante mencionar, relatarlo, ahorita apuntarlo, que en un momento dado del transcurrir del psicoanálisis, digamos, después de que muere Lacan incluso, ¿no? 81 muere, los alumnos de Lacan, ¿no? Empezaron a teorizar más sobre el fin de análisis, que es algo que aporta Lacan. Dice, sí hay un fin, o sea, el momento en que ya no hay necesidad de buscar transferencia en alguien para seguir siendo eso parece, yo lo veo como una gran interrogación, ¿no? Pero dentro de ellos, algunos mencionaban que después del análisis viene como una necesidad de todo aquel analista que ya llegó a esa terminación, la escritura. Incluso lo ponían como un pasaje natural. Después de que terminas tu análisis, escribes. Por ahí André Green, en Locuras Privadas, dice, bueno, a mí lo que me sucedió es que después de que terminé mi análisis, digo, independientemente de la versión que cada quien tenga de su terminación de análisis, que puede ser cuestionada, ¿no? Dice, yo me puse a escribir y pienso que ese es el destino de todo psicoanalista cuando termina
su análisis, no puede dejar de escribir. Y se convirtió en una modalidad en donde los que terminaban, sobre todo en Francia, de su análisis, casi se sentían obligados a tener que escribir un libro. Y salía cada cosa, y yo leí varios de esos libros que dije, bueno, ya sí, así puedo escribir, y había cosas muy loables, de muy buena calidad, ¿no? Pero sí se hablaba de esto, terminas de ocupar el lugar en el diván, esto de la realidad y tu necesidad viene dirigida al escritura. Será cierto o no, pero ahí está pintado y tú lo mencionas de alguna manera, enfatizando la oralidad de la clínica y a partir de eso, el pasaje a la escritura. Sin duda es un enorme campo polémico, ¿no? Sí, sí. No ubico las referencias tan explícitas en torno al pasaje de un fin de análisis a la escritura, que hay muchas posibilidades de concebir la escritura en psicoanálisis, no solamente de la producción de un texto, la huella, el trazo, las inscripciones. Freud, y gracias también al interlocutor de vida, hay toda una vía de poder dialogar sobre esta forma de escritura. Otra es la misma, la teoría, es decir, hacer teoría, escribir casos, hacer notas, una forma de escritura. Yo ligaría de una aspiración tal vez de análisis a escritura literaria. Ya pasamos a una cuestión de sublimación una vez concluido el análisis, y ahí sí también es Freud, ¿no? Freud por medio, la cuestión del análisis terminable y interminable, es todo un cuestionamiento importantísimo, ¿no? Porque efectivamente para Freud el lazo transferencial es, y lo llega a decir tal cual, amor, que haya un fin de análisis, fin de transferencia en torno a colocarle en otro. Sí, tal vez la cuestión de un saber, pero la solicitud, la dirección a otro en una cuestión, nuevamente, de sostener preguntas, me parece fundamental no obviar con un ideal de ya concluí, ya paso al Olimpo de los escritores, que me parece un poco extraño, pero me parece un rico tema para polemizar, justamente. Sí, es debatible, claro. Y la cuestión del otro, es decir, yo me acuerdo, y de hecho fue una de las cosas que incluí también en mi trayecto ahí, para orientarme un poquito con lo que podría plantearse hoy, es Celan, Paul Celan, en un discurso que dio en agradecimiento por concederle el premio Georg Büchner, que es un premio muy importante para pensadores, creadores en Alemania. El discurso se llama El Meridiano. Ahí dice, el poema para mí se dirige a un otro, está en busca de ese otro, busca inquieto a ese otro. Todo el tiempo está en busca de eso, para encontrar, no para encontrar, para devenir la alteridad que es. Entonces, esta alteridad que es, que no es la identidad de un poema, sino la posibilidad de encaminarse a un otro particular que es un tú. Entonces, Celan decía, es un tú que busca, se dirige a ese tú. Y dice, y eso es propio de la poesía. Es hermoso porque en alemán, bueno, lo puedo escribir aquí. No, lo tengo que escribir un poco más grueso porque no se va a poder apreciar desde cierta distancia. Hay una palabra alemana que usa, bueno, es como, no sé si se puede apreciar por ahí. Voy a hacer así. Dichtung, Gedicht es poema, Dichtung es poesía, hacer poesía. Y Celan dice, está incluso en la palabra Dichtung este tú, ¿no? Porque Dichtung puede remitir a Verdichtung, que está en Freud, la cuestión de la condensación,
algo que se condensa en la producción, pero Celan decía, Dichtung contiene el tú, porque antes de la T, dich significa a ti. Dich es a ti. Esto etimológicamente no se sostiene, filológicamente no hace sentido, ¿sí? Pero poéticamente. Y para Celan hace todo el sentido. Decía, ein Gedicht, ¿sí? Un poema, contiene este tú, que es alteridad, pero que busca en el diálogo, ni siquiera no usa el término diálogo, ¿no? Porque no quiere entrar a una cuestión dialógica, sino una cuestión de búsqueda, de abrirse hacia eso. Y creo que es un gesto que yo encuentro en el texto, ¿no? Continuamente. Es decir, a mí me convoca todo el tiempo, no a plantearme qué es la teoría y por qué utilizamos este concepto, sino una forma de posicionarme, ¿no? De colocarme, de decir, esta sorpresa que continuamente construyes es un gran campo riquísimo de crear preguntas, ¿no? Y eso, bueno... No, yo lo que quería nada más agregar es esto que tú dices del Dichtung y describes el diálogo, en esta búsqueda de información. También está la otra frontera, que después de que escribes, publicas y sale el libro, desaparece el autor, que eso es algo que menciona, que es un autor Hugo, ¿no? Viene esta sensación después de pérdida. Entonces, ¿cómo se está jugando esta presencia en cuanto a búsqueda del otro? Y después la pérdida, desaparece el autor, ya que lo publicas, sucede otra cosa. Y es lo que quería preguntar, ¿a ti qué te pasó cuando ya estuviste en ese proceso, en las noches, escribiendo, luego corrigiendo, después ya publicaste, y cuando ya sale impreso? ¿Qué pasa con esa ausencia, con ese vacío? ¿Qué te sucedió? A ver, creo que me gustaría entrar por y es también, Andreas podrá corregirme, denso, espeso, ¿no? Y me hace pensar un poco en la espesura y la materialidad de la escritura en tanto que consignación de letras en el espacio. Y ahí es donde creo que hay que también tomar con algo de recelo la metáfora de la escritura psíquica, como en realidad Freud mismo, porque yo creo que no deja de ser una metáfora precisamente por esto, porque la escritura psíquica no está consignando caracteres visibles en un espacio exterior, y creo que eso, digo ya, me puse muy teórico, pero eso creo que genera diferencias notables. Y a propósito de tu pregunta, hay algo de eso. Cuando, no sé, hay alguna especie de calma dulce y nostálgica en saber que todo, no todo, una parte, y de una forma muy oblicua, pero una parte de todo ese saldo que estuvo estudiando psicoanálisis, haciendo otras cosas, viviendo un periodo de vida con sus intereses propios, algo de eso queda consignado en el espacio para que quizás en algún momento pueda encontrarse con un otro. No sabría explicar muy bien por qué, pero hay algo de eso que se siente libre. Entonces, para mí fue un poco así. De hecho, fue todo un proceso llegar a la publicación. Finalmente encontré este editorial Aeronáutica, que fueron muy generosos en apostar con un libro medio rarito. Y además con la traducción de Robin, porque decías tú, tenía el libro y está en inglés. La verdad es que Robin Mayer es una amiga y poeta, tradujo Scardillo al inglés. Eso, hay algo, saber que queda consignado, y no sé, de alguna forma incluso me ayuda a pasar a lo de una vez que salió ya. Pues un poco con la, no sé, a lo mejor es el ejemplo contrario a la silueta que dibuja, porque por ahí el amor se va hacia la silueta. A mí también me ha pasado que una vez que dibujas la silueta, a lo mejor puedes desplazar tu amor hacia otro lugar. O el deseo sigue por otros mundos, ¿no? Sí. Claro. Es la
cuestión también de soltarlos, ¿no? Ajá. De soltar que tiene que ver con el autor muere, ¿no? Una vez desaparece, está publicado, ya cobra una vida propia, puede soltar eso. Y claro, para mí es escritura. Entonces, por el micrófono, me gustaría ver si entre los participantes hay alguna pregunta, ya sea aquí, en la sede del Círculo Mexicano en la Ciudad de México, o a través del chat. Entonces, no sé si entre los participantes hay alguna pregunta o comentario para pasarles el micrófono, no se van a ver, pero sí hay chat. Aquí, comentarios, preguntas. O mientras te animas, ahorita que comentabas, algo de que tú justamente ibas a leer esos poemas que yo elegí, ¿me podrías decir como por qué se te ocurrieron esos dos entre tantos que hay en el texto? Bueno, la carta 69 por lo mismo, ¿no? El humor local para psicoanalistas. Allá pues, los psicoanalistas pueden disfrutar poemas sin las referencias de adentro de la carta 69 en particular, de dice Peace, la nación de Freud Peace, la accesibilidad también registradora de Freud. Entonces creo que hay algo que se disfruta más si se tienen esas referencias. Y el de Karma, no sé, porque es un poema. Hay muchos poemas del libro que creo que no se prestan para leerlos. Algunos porque son visuales, otros porque tienen partes visuales, otros por algo de su estructura se despega un poco precisamente de la oralidad y queda más confinado al registro de la escritura. Entonces, se tienen mejor oídos escritos de lo que se ve en voz alta. Puedo leer otro en el Claro. Sí, lee otro. que también uno Te escuchamos. quizás de alguna forma roza el asunto del pasaje de lo a la forma de la silla ficcionada. Este se llama Bereshit. En la 16. El Bereshit es la palabra hebrea del libro de Génesis. Génesis en hebreo es Bereshit. Entonces, en el principio, firmamento palomitas. Si se encuentra espacio, por favor, aguzla. El adjetivo ayer es blanco, el blanco, bicipluma, bicipiña, síndrome de pluma. ¿Cuánto tiempo significa jabón? Por ejemplo, decir pingüino cuando te asusta la posibilidad de que sea posible. O sea, miedo, frutas y un reloj. O sea, nadie sabe si esto significa radiador. Supón aretes. Hay que definir hermana y peluca. Antes, una esposa decía, hay que quemar una costura si tiene bigote, pero el hombre espalda, y todos saben que un libro es algo parecido a un perro sin orejas. ¿Qué tiene que ver un poema con el calcio? La respuesta es sé valiente, la respuesta es C mayúscula. O suponer un plato si sabe geografía, porque un barco se hunde si no hay agua. A propósito de la navegación. Lo anterior fue el domingo. Es el mismo poema. ¿Sí? Lo anterior fue el domingo. El lunes, el creador puso manos a la obra. Hizo el mar, los números primos y un pedazo de carbón. El martes, imaginó una cubeta y empezó una galaxia. El miércoles pensó, so why did I love them from early girlhood to late middle age, and the divorce decree came in the mail. El viernes se dio cuenta de que un carrusel es potencialmente eterno. El sábado trabajó mediodía, creó el frío y las almendras.
Yo tengo una pregunta sobre una pregunta que está en el texto. Bueno, entre varios otros, pero aprovecho las preguntas y todavía no ha habido otra pregunta. La división, no, sí, por favor, Luciana. ¿Sí? Sí, claro. Quedé pensando en la relación entre la poesía y el psicoanálisis, que son asociaciones libres, de punto, ¿no? Y también hay muchas puertas abiertas, invita mucho a rumiar, y creo que a veces por eso la gente no lee poesía, ¿no? Porque quedan todas estas preguntas abiertas que incomodan y quedan así como con esta sensación de que le gustaría amarrar, que no siempre pasan en la poesía y tampoco pasa en el psicoanálisis, ¿no? Muchas veces está uno dándole a sucesos y preguntas de sí y de su historia que no terminan como de amarrar. Y pues nada, como creo que es un gusto adquirido, o pueden ser ambos gustos adquiridos, ¿no? Dejar espacio a estas preguntas sin resolución tan aparente o inmediata. Sí. Voy a comentar una cosa y ahorita ya comentaste antes de que se me olvide. El lema de la Liga Hanseática que cita Freud, que decías de navegar es necesario y no lo es, que ha estado mucho me hace pensar mucho en lo que comentaba Luciana, porque efectivamente yo creo que requerimos también de muelles. Nadie zarpa para no llegar, nadie zarpa para naufragar. Entonces, y ahí es donde yo veo también, por ejemplo, que otras formas de escritura quizás proporcionan, o al menos pretenden, o hacen la mímica de proporcionar más muelles, ¿no? Los conceptos como muelles, por ejemplo. Y si la pregunta quizás es más como una embarcación, porque ya articular una pregunta ya es poder subirte a algo que más o menos flota y que te puede llevar a alta mar, no sabes a dónde te va a llevar, pero ya hay algo relativamente sólido con respecto al agua, que sería la silla quizás más caótica, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, hay textos que nos exigen niveles mayores y distancias mayores y incomodidades mayores en el sentido de alejarnos del muelle, ¿no? Y yo siempre esperé que este fue un libro de ese estilo, que fuera un libro que también te acompaña, porque pues sí, quería que hubiera embarcación, pero que esa embarcación zarpara y que no estuviera todo el tiempo tocando puerto. Entonces, claro. Tocar todo el tiempo puerto queda. Adelante. Es que nomás ahorita por lo que dijiste, hay un poema en prosa bellísimo de Edmund Llave, en donde en un diálogo ficcional entre dos rabinos estaban diciendo que un libro, ¿no? Y se encuentra entre la pregunta y un nombre. Entonces, no es ni el nombre, ni poder nombrar, ni quedarse en una pregunta. Me parece que tú estás diciendo. Un entre, digo, además hospitalario a su forma, ¿no? Porque no es la hospitalidad de la llegada a puerto, no es la falta total de hospitalidad de ahogarse en el mar, es la hospitalidad de la pregunta. Sí. Oye, no puedo dejar de mencionar, porque ya tengo en la punta de la lengua con lo que trajiste tú, ¿no? Esta cuestión de la poesía es muy interesante. Y tú que has traído el mar, la navegación, por acá, el poema de Cavafis, creo que también es interesante, ¿no? Este poema de Cavafis que se llama Ítaca, no sé si lo conozcan, menciona que tenemos como metas varias Ítacas en la vida, y llegamos a una Ítaca y el deseo nos lleva a otra Ítaca, en este caso a otro libro, en este caso a otro proyecto, y así es la vida, ¿no? Lo importante es navegar, es más importante eso que vivir, y ese es lo que menciona Cavafis en su poema, y al final lo que dice es, al final vas a llegar a Ítaca,
Y a lo mejor no te vas a encontrar lo que buscabas, la respuesta está. Pero lo que importó fue la navegación, es decir, el viaje. Es claro. Con todo el cariño para Cavafis, justamente, la cuestión de la Odisea, que es el retorno a casa después de haber saltado, es todo un tema, ¿no? Porque justamente el muelle puede ser esta pregunta que ni siquiera se formula porque no, es la cuestión de rumbear que mencionaste. Uno queda ahí en el muelle, ¿no? Atrapado, rumbeando a ver cuándo salga este barco, ¿no? Con temores, ansiedad, de lo que haya, para esta cuestión también de salir a alta mar, a ver con qué te topas, ¿no? Que requiere a su vez una llegada. La llegada tal vez no es el retorno, ¿no? Sino es a otra cosa. Por eso el hope, ¿no? De los marineros es que se encuentra algo. Tierra, algo está a la vista, algo aparece, sorprende. Y creo que ahí el entre es fundamental, ¿no? Que mencionaste tú, Sara, ¿no? Entre la pregunta y el nombre. Si todavía no está el nombre, aún no se ha abandonado el campo de la pregunta, está este entre que se tensa y que mantiene la búsqueda, ¿no? Mantiene esto, que no necesariamente es una errancia noctívaga por cielos sin estrellas que no me permite orientarme, pero a veces implica eso, ¿no? Implica las angustias de navegación sin rumbo claro. Y creo que sí, ahí retomando brevemente la cuestión de poesía y psicoanálisis, poesía y literatura, ¿no? Porque está también la cuestión de la escritura. No necesariamente la cuestión tan solo de la asociación, de la creación de algo en el ámbito de la palabra, con la palabra, o el finger con la silla, sino también este entre. Poder ubicarse en este entre, que es incomodísimo, ¿no? Como es cierto. Y que es la chamba un poco de cualquier clínico, ¿no? Ahí está uno todo el tiempo con la angustia que describes o mencionas de sin saber hacia dónde se va. Y que solo desde ese lugar del entre y de la angustia y la navegación creo que se puede hacer la clínica, ¿no? Claro. Freud decía en 1901, cuando escribió en 1905 el psicopatología de la vida cotidiana, al principio con este etc. Mencionaba, porque es un joven que en el barco se encuentra, y decía, usted asocia, déjenme a mí los lazos. Y los lazos es súper interesante porque puede ser un síntoma de Freud, ¿no? De hacer esos lazos continuamente, sino soportar el entre. El entre puede ser un silencio, marcarlo de repente, un pequeño tope, donde uno hace una interjección o algo, que son pequeños gestos que de repente marcan estos rumbos, vacilaciones, detenciones, angustias, y que si se convierte en un entre puede ser todo un viaje, ¿no? Puede ser toda una odisea. Muchas veces queremos regresar a Ítaca, ¿no? A veces pero llegas a Ítaca y está muy cambiada, ¿no? Muy cambiada. Y luego llega Telemaco y se acaba. Sí. Por eso el poema de Cavafis da otra visión. Hay varias. Llegas a una y te vas. Nunca encuentras la Ítaca que es. Exacto. Nada más porque no lo puedo entender, pero Levinas habla en vez de pensar en Ulises, pensar en Abraham, que justamente sale en busca de una tierra prometida y nunca llega, nunca retorna, ¿no? Entonces el viaje está justamente en ese no retorno, no en el retornar ahí. Me parece que abre a otros. Sí, no hay retorno. Cavafis lo dice de otra manera, son otras Ítacas, nunca la original. Pero lo que tú traes es muy, muy lindo también, claro. Salen y ya no encuentran, ¿no? No van a encontrar. Y que puede convertir lo que Heidegger decía en la casa del ser,
convertir la casa de ser Jaime, ¿no? Que es como ¿cómo se llama? Una carpa que se pone en el nomadismo, ¿no? En el ser nómada, que está en camino todo el tiempo y se monta la carpa, se desmonta la carpa, se pone en otro lado, en lugar de un concepto centroeuropeo del ser como una casa que se habita, etc. Estas nociones distintas, orientales o de cualquier otro tipo de cultura, puede justamente refrescar también otros idiomas, ¿no? Aparece en la contraportada. Esa es otra pregunta, pero no la iba a hacer. ¿Por qué aparece? Es una traducción, ¿no? Continua de esta misma frase que aparece en francés, en inglés, en español, en alemán y en hebreo. Esa diversificación, de repente uno se topa con eso y dice, ok, esto da una conseña nueva, porque eso puede decir, es Itaca, eso es Itaca, es Itaca, y cada Itaca es distinta, ¿no? Cada vez que bajas una nota hay algo nuevo. Es decir, lo mismo, ¿no? No hay retorno. No hay retorno. Eso, no hay retorno. Sí. ¿Por qué la división? Hence the notion found early that all poets are liars, que todos los poetas son mentirosos. Esa es una cita de Anne Carson, de algún libro de acá. Hay muchas citas en el libro. El libro está estructurado como una especie de diálogo en donde a cada forma corresponde lo que está en la página de al lado, que es algo que, falta de una mejor palabra, terminamos todos llamando un contrapoema. Entonces tenemos poema contra poema. Muchos de los contrapoemas son citas, algunas intervenidas, otras no. Y en este caso, Andrea Salud se refiere al índice mismo. El índice está formado a partir del análisis, digamos, de este verso, creo que es un verso de Anne Carson, hence the notion found in an ancient thought that all poets were liars. Entonces tú tomaste de ahí, porque es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué una parte era hence the notions otra early? Yo lo tomé de ahí y de alguna manera se hace un análisis de eso, ¿no? Entonces, cada parte de esta frase, digamos, total, remite a los poemas que están. De alguna forma funciona como una especie de título para la sección que viene, ¿no? Es precioso eso, porque yo pensé en hence the notion, ya tenemos una noción, esa noción prontamente puede convertirse en un concepto, es el fundamento teórico. Entonces, that all poets alliance, crack, hace la ruptura justamente. Y que sea una pregunta, al final te enteras que es una pregunta, porque es la afirmación, y que atraviese y que estructure con Anne Carson tu propio libro, digamos, es una forma de atravesarlo. Ya no quiero volver a decir, ya lo voy a hacer con una cadena significante que de alguna manera queda rota, ¿no? También entre todos estos apartados. Bueno, genial, gracias. Yo quería comentar que en el cartel de esta actividad tiene una probadita del texto de Salo, que es el poema visual de la página 95, que es la palabra psicoanálisis, que se analiza a sí misma. Me parece una genialidad para pensar. No sé si quieren hacer un comentario para ya ir cerrando el evento, un comentario final. Yo quisiera agradecer muchísimo a los tres, les los quiero mucho y que ha sido muy bello acompañarme de cada uno de ustedes a su manera en esta navegación, puertos, Ítacas y Ítacas, sin retornos, pero acompañados. Entonces, pues gracias.
Entonces, y gracias a ustedes por esta por este momento, ¿no? tan rica, por estar aquí presencial, que es también para mí hermoso, aunque de alguna manera de forma híbrida, después de haber iniciado la pandemia, pues, el primer momento en el cual me encuentro otra vez en un espacio compartido, sí, de forma real, por decir. Yo quiero nada más hacer una última referencia, porque es el trazo que me dejó tu texto, justamente en forma de preguntas. Y yo lo hice a partir de la lectura de Freud. Freud concluye su texto de 1915 con si vis vitam para mortem, si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte, ¿no? Es una transformación que hace Freud de si vis pacem para bellum, es si quieres la paz, prepárate para la guerra. Freud lo transforma en si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. Y yo justamente con relación con la navegación, entonces, si vis navegare, si quieres navegar, para cuestionen, formula una pregunta, ¿no? Y el epígrafe que había elegido, lo mencioné, es también una referencia que sé que es muy cara, Creo que ya sé, es de Freud, pero son las apologías. Ah, de Goethe, mira. Gris, caro amigo. Gris, caro amigo, es toda teoría. Verde es el árbol de la vida. El árbol dorado de la vida. El árbol dorado. Ah, el árbol dorado, ¿por eso dorado? Lo había quitado, entonces. Aquí aparece verde, ¿no? Bueno, no importa, ha de estar el árbol dorado de la vida, qué hermoso. Yo había pensado, justamente para hacer un juego con escardillo, tú mencionaste al principio escardillo con descebrar, limpiar maíz, que es una herramienta. ¿Sí? Yo puse, si esto es así, blanco el reflejo solar que el asadón proyecta sobre la flor de un cardo. Es una haiku accidental. Que yo hice porque pensé, blanco el reflejo solar, es el reflejo solar que significa escardillo. Escardillo es un reflejo que hacen los niños a veces y lo pones al principio, ¿no? Para hacer pequeñas bromas, aparece de repente una lucecita por ahí. No es un reflejo, un viso que se hace. El asadón, que el asadón proyecta, el asadón es esta herramienta también se llama escardillo. Sobre la flor de un cardo, la flor de un cardo también se llama escardillo. Entonces es repetir Itaca, escardillo, escardillo, escardillo y decir cada vez algo distinto. Cadena de significados. Bueno, mira, disolución. Muchas gracias. Bueno, pues queremos agradecer a todos y todas las participantes del evento, a los que estuvieron en línea, aquí a Andreas, a Alejandra y sobre todo a Salo. Bueno, les invitamos a navegar por las aguas de la poesía y del psicoanálisis en este barco que es Escardillo, ¿no? Con Salo y su irreverencia en el timón. Muchas gracias.